Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Se presume que uno en este momento del año hace como planificaciones. Algunos estarán de vacaciones, otros seguimos trabajando, pero es el momento del año en que uno planifica. Más o menos quiere saber cómo le iría este año, o por lo menos presupuesta cómo le va a ir este año, qué inversiones tiene que hacer, cómo iría su economía, las deudas que todavía tiene que pagar, alguna meta que se propone. Eso lo hacemos en casa, ¿no? La economía familiar. Ahora, la gran casa de todos, que es el Paraguay, también muchas veces concita la atención de la ciudadanía lo que es el presupuesto general de la nación, uno de los temas más debatidos, sobre todo en los últimos meses de cada año. Ese presupuesto se sanciona, se aprueba a través de una ley que después el Ejecutivo lo promulga, ¿no? Y lo tiene que llevar adelante en el transcurso del año. ¿Qué realmente es lo que se puede esperar de un presupuesto general de gastos de la nación? Y para ello vamos a consultar esto a un entendido en la materia, economista, doctor en ciencias políticas, el doctor Víctor Raúl Benítez. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Esencia. Gracias, estoy a tus órdenes. Estaba escuchando la introducción alrededor del presupuesto general de gastos de la nación y lo que podemos esperar este año con lo que se ha definido, 14.400 millones de dólares, quedó en 14.800 millones de dólares, de lo cual 4.500 nomás más o menos es la recaudación genuina de impuestos, porque el resto son los entes tipo ANDE, ESAP, que también generan ingresos. Solamente quiero decir que no es mucho, porque en el Paraguay, de toda la olla que se produce, le llamemos Producto Interno Bruto, apenas el 10% es sector público, presión tributaria, y 90% es sector privado. En Paraguay la mayor parte de la generación de riqueza la realiza el sector privado. El sector público es muy exiguo, es escaso en lo que puede invertir en cuanto a inversiones endógenas. Eso quiere decir inversiones que mejoran la productividad del sector privado para que haya más Producto Interno. Entonces yo estaba escribiendo y reflexionando sobre cuáles son algunas bombas reloj que van a explotar. Son temas importantes, yo lo hablo metafóricamente, que tiene que resolver el próximo presidente de la República con su equipo, con su gabinete, y el próximo legislativo que se va a escoger en abril, y el legislativo se instala en julio y el ejecutivo en agosto de este año. En primer lugar, la matriz productiva paraguaya, que solo extrae riqueza de la tierra, está agotada. No podemos seguir como en la era neolítica, viendo si va a llover o no va a llover. Eso es el principal indicador que hay en el Paraguay. Se produce en modo fácil, extractivista, digo yo, en vez de generar riqueza de una forma más difícil de la inteligencia humana. Ya estamos en la era del conocimiento. El siglo XX fue de la industria y el siglo XIX fue de la reforma agraria en el mundo. Alexander Hamilton hizo la reforma agraria en los Estados Unidos y es así que hoy los farmers producen con alta eficiencia en los Estados Unidos. Entonces, la economía del conocimiento es hacia donde debemos ir. La economía que hoy tenemos es altamente dependiente de la naturaleza. A eso yo le llamo primitivismo productivo. Hay una elevada volatilidad del Producto Interno Bruto, más aún con el cambio climático, poca agua en mucho tiempo y mucha agua en poco tiempo. Agudiza la imprevisibilidad de cualquier planificación del futuro que usted está queriendo hacer ahora. Entonces, usted me dice, ¿qué le decimos a la gente de cómo vamos a planificar el Producto Interno Bruto paraguayo? Y vamos a planificar como solemos hacer, a lo Paraguay, dependiendo si llueve o no llueve, y eso ya no puede seguir así. El primitivismo se combina con pobrismo, que reparte migaja en mote copona. Eso tiene que pensar el próximo presidente. ¿Cómo vamos a mitigar la disfunción estructural en el Estado que sigue emitiendo deuda pública porque no recauda lo suficiente? Para lo cual tiene que mostrarle al mercado financiero una falsa salud de triple equilibrio fiscal, monetario y cambiario, que ahora ya se perdió. Hay inflación, no hay equilibrio monetario, el dólar está alto, no hay equilibrio cambiario, y el desequilibrio fiscal ya está llevándonos a aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto. A cada año tenemos déficit. El Paraguay no crece hace 4 años
es una economía con desequilibrios estructurales, estamos por debajo del pleno empleo, no usamos toda la energía de Itaipú, no empleamos a todos los Itaí, que a todo el bono demográfico, tanto ahí debajo del mango, ahora tomando tereré. Entonces, esa es la realidad del Paraguay. Por otro lado, tenemos un capitalismo de secuaces, sin mercado, está infectado por la afinidad de élites, puerta giratoria público-privada, dentro de un Estado que está cooptado por élites económicas que manejan al Estado, como un club de exas. El gobierno es un club de exas, unos cuantos muchachos que se ponen de acuerdo. Y esta es una bomba para mí, radioactiva, que ya ha explotado y tiene efectos que están dañando a la calidad de vida del Paraguay hace tanto tiempo. La segunda bomba es la evasión impositiva. Según la SED, los paraguayos tenemos una cultura evasora que ya llega a 1.950 millones de dólares aproximadamente. Según Oscar Orué, 4, no más, de cada 10 negocios te emiten factura legal. Eso quiere decir 36% en el IVA, 5 billones de guaraníes. Y en el caso de los impuestos directos, la evasión era, por lo menos en 2021, de 9 billones de guaraníes. Total, más o menos 14 billones de guaraníes, más o menos 1.950 millones de dólares. Y creo que ahora lo que ha mejorado es un poco la repartición. Antes era 60-40, 60 indirectos, 40 directos. Ahora creo que es 50-50. Sí, en cuanto a impuestos, sí, me refiero. Claro, ahí le quiero interrumpir. Justamente la SED destacaba eso como algo importante del año que acaba de terminar, que históricamente siempre los impuestos indirectos fueron los de mayor recaudación. El año pasado se equilibró eso. Los directos igualaron a los indirectos. ¿Eso es positivo? ¿Qué nos está diciendo? De todas maneras, si después la aplicación de la mayor parte de los impuestos recaudados va otra vez a gastos fijos y no a inversiones, por ahí el resultado final no es el que esperamos, ¿no, doctor? Sí, usted tiene razón. Lo que tenemos que ver es que el Robin Hood inverso, que era el Estado paraguayo, que sacaba más de la gente empobrecida y sacaba menos, o se le daba a la gente de mayores ingresos. En cuanto a la carga pública, me refiero, eran privilegiados los de más ingresos y no eran privilegiados los de menos ingresos. Eso es un Robin Hood inverso. Eso ha cambiado. La carga se lleva ahora de manera más equilibrada. Eso es lo bueno que pudo haber hecho el gobierno del señor Abdo con la reforma tributaria del 2019. Pero como usted dice, la tercera bomba es el malgasto. De acuerdo a estudios realizados por el BID, refrendados por el Banco Mundial, el Estado paraguayo malgasta o roba alrededor del 3,9% del PIB. Eso equivale a 1.650 millones de dólares. Eso es grave porque genera deuda pública, que es una bomba posterior sobre la cual voy a hablar. Y hoy la deuda pública ya genera intereses de 500 millones de dólares del 2023 que hay que pagar. Es una bomba reloj del malgasto, ¿verdad? Que ya está explotando. Para que sepamos más, falta que un grupo político se enoje con algún otro político y eso se va a denunciar. En cuarto lugar, y esta es una bomba que debe interesar a la gente, es la caja fiscal y el sistema de seguridad social en el Paraguay. La caja fiscal, que es el sistema de pensiones, los aportes del sector público, se divide así. La administración pública en general, los docentes universitarios y los funcionarios de la justicia son los únicos sectores donde todavía hoy podemos ver que hay superávit. Se aporta más de lo que se paga en jubilación. Sí. Pero en policías, militares y magisterio se recauda menos en aporte de lo que se paga en jubilaciones. Eso hace que el presupuesto de gastos de la nación contenga en el 2023 250 millones de dólares que se pagará de puras recaudaciones en vez de aportes. Y en el año 2022 ya se pagó más de 200 millones de dólares del IVA de la gente que está viendo vuestro programa. Entonces, el IVA y nuestros impuestos de renta, el IDU, etcétera, todos esos impuestos están financiando jubilación de gente que se jubila temprano seguramente y masivamente
y no da los aportes como para que el sistema de reparto funcione. Doctor, ahí le quiero interrumpir. Sí, disculpe, sí. Antes de ir a al quinto lugar, este tema de las cajas jubilatorias es como la famosa historia de la manzana podrida, que una manzana después va contaminando a las demás. Es decir, ¿las demás cajas también podrían sufrir lo mismo por efecto? No, de hecho ya las manzanas podridas ya existen. Son el magisterio, los policías y los militares dentro del total de la caja fiscal ya son manzanas podridas, que ya están significando que dineros provenientes del sector público en general, de los empleados de la justicia, se esté usando para pagar la jubilación de militares, de policías y del magisterio, y aún así no alcanza. Y esas manzanas podridas hacen de que tanto no alcance que ya se estén usando impuestos. Entiendo. En realidad, el sistema de jubilación no se tiene que pagar por impuestos. En quinto lugar, este es un país muy desigual. Para que usted sepa, el 20% de los más ricos en Paraguay recibe el 51% de todos los ingresos acumulados en el país. Y el 20% de los más empobrecidos de los paraguayos recibe solo el 5% del total de ingresos de la nación. Paraguay es el tercer país más desigual de toda América Latina y el antepenúltimo en Producto Interno Bruto per cápita más bajo de toda la región. Yo a veces digo, ¿por qué no hay guerra civil en Paraguay con tanta desigualdad? Porque los paraguayos somos mansos, la gente migra a Buenos Aires, migra a Madrid, existe el a buen tiempo. Pechugón es el ministro de Salud del Paraguay, dice mi amigo Amílcar Ferreira a veces en un chat en el cual estamos, en modo jocoso, metafórico, humorístico, pero triste. Si no existiera Pechugón, las polladas no salvarían la compra de remedio de gente que tiene cáncer. Y yo creo que la expansión del cultivo de la marihuana mitiga la falta del trabajo. Estos son los primeros 5 que yo expongo con tristeza, si se puede decir así, ¿verdad? Pero hay otros más. El déficit fiscal ya es crónico, ¿verdad? Desde Horacio Cartes, 2013, -1, -1, -1. En el 2019, ya con el señor Abdo, -2. Ya la pandemia, en el 2020, nos llevó a -6,2. Déficit quiere decir -6,2 sobre el Producto Interno Bruto. 3,6 en el 2021, negativo. 3 negativo en el 2022 y este año estará a 2, algo, 2,5. Es decir, es un problema crónico. Sí. Esta es una bomba que el próximo gobierno tiene que desarmar. Para eso, ¿cómo se desarma? Pregunta la gente. ¿Cuál es la solución? Recaudar más y gastar mejor. Recaudar más no quiere decir subir los impuestos. Quiere decir cobrar a quien no paga. Sin tocar un punto porcentual no hay que subir el IVA ni ningún impuesto. Son medidas políticamente difíciles, porque hay mucho clientelismo político y hay capitalismo de secuaces que tiene ramificaciones también con el sector privado. Es una bomba que va a explotar indefectiblemente. Luego está la deuda. La deuda, fíjese, hoy estamos más de 37% sobre el Producto Interno Bruto es la deuda. Éramos 25% sobre el PIB en el 2004 con Nicanor. El que más bajó la deuda, mal que le pese a mucha gente, es Lugo. Dejó 8,1 nomás, era en el 2011. Más que Lugo, hay que felicitarle al señor Borda, que fue muy prudente en el endeudamiento. Con 10% de presión tributaria nadie va a pagar la deuda. Esto es como vos ganás salario mínimo y debes 100 millones de guaraníes con intereses, no vas a poder pagar nunca. Como con 2,5 millones tenés que comer, tenés que alimentarte, tenés que vestirte, no te va a sobrar. La deuda subió, 4.000 millones de dólares subió Horacio Cartes y 6.000 millones de dólares subió el señor Abdo. Entonces eso es una bomba que le va a explotar nomás luego, y nuestros hijos y nuestros nietos están pendientes de esta bomba. Luego tenemos la economía subterránea. ¿Qué es la economía subterránea? Y es la economía MAU, underground, dicen los americanos, que es la economía informal. 21,2 mil millones de dólares dice que es Hugo Roy y Seba Hacha. Sí. Seba Hacha dicen que es el 46% del PIB registrado. Era 43 en el 2019, ahora es 46, unos dicen que es 48, se agranda. Hay mucha gente que no quiere que esto
disminuya, porque el secreto de las actividades informales es el secreto del éxito empresarial. Ellos son exitosos, son empresarios exitosos, pero sin pagar impuestos, empleándole a la gente de manera informal. Y justamente el cuarto es el empleo informal. 1.800.000 esclavos tiene la economía paraguaya. Yo soy un poco argel, la gente se enoja conmigo, porque yo no tengo muchos pelos en la lengua para decir, esto es una esclavitud. ¿Cómo le vas a pagar menos de 2.200.000? 400.000 guaraníes por semana se paga ahí desde Calle Última, sí. Mercado 4 ya se paga así por semana. 4 por 4 es 16, 1.600.000 guaraníes. Eso no da ni para el ponjar del tereré, para comer, aunque sea una tortilla, alimentarle a tu hijo, mandarle a la escuela y comprar el remedio, pagar el seguro de salud privado porque el IPS luego no funciona, etcétera, porque no tener los IPS. Claro, 64,2% de la población económicamente activa. Le escucho, caballero. En ese punto, doctor, me parece muy interesante lo que está diciendo. Para mí, y usted me dirá si estoy equivocado, no soy economista, pero en una observación que hago y a través de unos viajes que he hecho aquí en la región nomás, Argentina, Brasil, Chile, rara vez he visto en esos viajes negocios 24 horas, por ejemplo. En Asunción tenemos supermercados 24 horas, estaciones de servicio 24 horas, farmacias 24 horas. Y a veces me pregunto, bueno, ¿será que en otros países eso es imposible por el dinero que hay que pagar al empleado? Y aquí, como son informales, entonces les paga cualquier monto y pueden sostener, digamos, un negocio de 24 horas. Eso podría ser un síntoma visible de lo que es la informalidad o el no cumplimiento de las normas laborales con esa gente que trabaja 24 horas. Es una hipótesis muy interesante la suya. Voy a tomar y adicionar en mis papers. Creo que sí, pero yo entiendo que están pagando las horas extras en estos mom and pops, como dicen en Estados Unidos, que son estos modelos BIS, que son pequeños supermercados de 24 horas. Yo no creo que ellos se arriesguen a no pagar las leyes laborales. Claro, es un ejemplo más que le pongo, sí. Son baratos. Sí, pero en Brasil hay negocios 24 horas. Yo viví mucho tiempo en Curitiba. Hay negocios 24 horas. Hay farmacias 24 horas y hay supermercados 24 horas también. Pero muy pocos. Muy pocos. Acá tenemos cada 2 cuadras. Sí, cada 2 cuadras. Pero lo grave de la informalidad es que se concentran en las áreas rurales, en el área agrícola y ganadera. Son mayoritariamente mujeres más que hombres, esclavizadas en actividades, también hombres capataces, las esposas de los capataces que cocinan para toda la estancia, también jóvenes entre 15 y 19 años. El 90% de los de la franja etaria juvenil, entre 15 y 19 años, trabajan informal. También los adultos, más de 65% de los adultos, de los que tienen, más de 65 años, discúlpeme usted, 8 de cada 10 adultos que tienen más de 65 años son informales. Es una tercera edad esclavizada. Vea la niña de Paraguay. Es una bomba social que ningún candidato 2023 habla, pero la ignición de esta bomba está lista. En quinto lugar, el déficit infraestructural. El Banco Mundial, en agua sobre todo, el Banco Mundial, Jordan Schwartz, es un director del Banco Mundial que vino a Paraguay, escribió en última hora un artículo el 22 de agosto del 2021 y dice, en Paraguay los paraguayos mueren 10 años antes por consumir agua contaminada. Es una bomba, para mí ya explotó. En Paraguay se gasta el 0,1% del PIB en agua y saneamiento. La recomendación es 0,5. 0,5. Medio por ciento del PIB. Nosotros 0,1% de preocupados estamos. Un informe de DAPSAM, del MOPC del 2021 que yo he leído, informa que solo el 14% de los hogares paraguayos tienen cloaca. ¿Qué tal? Excepto Fernando de la Mora, una ciudad maravillosa, tiene más del 90%. La mejor ciudad en cloaca del Paraguay. Es una securitización de recibible ahí, la de SAP con el intendente. El 79% cobertura de agua potable y que el 4,2% nomás es la cobertura de plantas de tratamiento sobre cada 100% de efluente que lanzamos. Sobre cada litro de cloaca que lanzamos. O sobre cada litro de efluentes industriales que lanzamos a los arroyos y los ríos. O permitimos que vayan las capas o napas freáticas permeando. Nosotros estamos consumiendo agua contaminada, porque apenas el 4% de las aguas tratamos. Entonces, falta $3.000 millones
dicen los expertos. Los paraguayos estamos muriéndonos, brutal. En sexto lugar, energía. Según el plan maestro de la ANDE, se necesita 5.773 millones para generación, 2.993 para transmisión y 2.077 millones para distribución. Total, 10.843 millones de dólares. Si le pones IT, tecnología de la información, informática, ya son 11.000 millones de dólares. El Paraguay es campeón en interrupciones de energía, cortes en frecuencia y duración de toda América Latina, ¿verdad? Esta es una bomba. Todos los días luego explotan los transformadores y nos recuerdan que la bomba está explotando. Eso sí que es bomba. En educación, escuche bien, sí. Educación, ya estoy en el 13 más o menos de los 15. Yo le digo que en educación nosotros necesitamos 1.293 millones de dólares para ponerle techo y mejorar las escuelas, ponerle baño. Quintin Wodum es un economista del Banco Mundial que hizo un estudio que se llama Infraestructura Escolar, Necesidades e Inversiones. Y yo le cuento algo, ¿verdad? En PISA nosotros estamos, ¿cómo se llama? Penúltimo detrás de Haití, en el test de PISA. Y la deserción escolar es del 40%. La matriculación es del 85%. Le va a explotar en la cara al próximo presidente. El déficit de salud, el 10% de todos los paraguayos, yo entre ellos, nos hemos empobrecido, ¿verdad? Sí. Porque el 15%, de todos los hogares paraguayos, yo entre ellos, nos hemos empobrecido un poco. Yo no me he empobrecido totalmente, pero por temas de salud en los últimos años, hemos perdido patrimonio. El 15% de los hogares paraguayos, el 40% de la capacidad de pago de la familia es gasto de bolsillo y gastos catastróficos de salud. Eso es. Doctor, ¿usted me escucha? Bueno, ¿me escucha él? Sí, se nos fue el tiempo. Doctor, muy interesante. Me encantaría poder continuar. Si usted nos permitiera... ¿Me escucha? Doctor, el déficit nacional es el último. Sí, correcto. Doctor, yo quisiera llamarlo de vuelta en la semana, si no le molesta, si no es molestia para usted, porque me encantaría seguir escuchándolo. Muy interesante. Me quedé sin tiempo nomás por hoy. Así que bueno, si no le molesta, le puedo llamar en la semana para seguir hablando de esto, porque me quedan un montón de preguntas para hacerle con respecto a lo que nos espera y a lo que espera al próximo gobierno que asume en agosto. ¿Le parece, doctor? Muchísimas gracias, a sus órdenes. Muy amable, muy interesante. El tiempo lamentablemente pasa muy rápido, pero hay mucho por escuchar todavía de él, así que lo vamos a llamar de vuelta. Pausa y regresamos. Bueno, lo que sacamos en conclusión por ahora, porque vamos a charlar de vuelta con él, es que cualquiera sea el gobierno que se instale va a tener por lo menos 15 bombas en sus manos que tendrá que desarmar, que tendrá que evitar que exploten. Y todos son puntos muy conocidos, todos son puntos muy entendibles y sobre todo en la forma en que él lo explica. Así que él dice, ¿qué podemos esperar de un presupuesto como el que está diseñado si tenemos estas 15 bombas que no sabemos cómo interrumpir en su proceso de explosión? El gobierno que asuma tendrá una tarea bastante difícil. El elector tiene una decisión bastante difícil que tomar el próximo 30 de abril. Lo llamaremos de vuelta para seguir charlando de este y otros temas económicos acuciantes, por cierto, en nuestro país, pero que es bueno entender y conocer. Hasta la próxima en La Esencia.